Cuando tú digas 1, 2, 3. El doctor Bill Thomas dijo que hay 3 plagas en la sociedad actual que afectan a los adultos mayores, que son el aburrimiento, la soledad y el sentirse poco útil. Lo que ni el doctor Bill Thomas ni nadie se pudo imaginar que una 4ª plaga haría estragos en todas las personas mayores, que es esta situación que tenemos de la pandemia del COVID-19. Hoy vamos a tener a 7 especialistas de 5 países diferentes para hablar precisamente del sector geroasistencial o geriátrico, los efectos que ha tenido el COVID, las experiencias que están teniendo, están sufriendo y las reflexiones que se están haciendo para compartirlo con todos vosotros. Nuestro objetivo, para los que estáis en el otro lado y no sois nuestros panelistas, es sobre todo que conozcáis un poco más el sector geroasistencial de cada uno de los países que estamos aquí hoy haciendo este panel. Por otro lado, compartir experiencias que se han vivido, soluciones que se han aplicado y, si el tiempo nos lo permite, pues si existiera un segundo rebrote, ¿qué se tiene que hacer para cambiarlo? Es decir, la agenda de hoy la vamos a dividir en 3 grandes bloques. La primera será poner en contexto lo que es el sector geroasistencial o geriátrico de cada uno de estos 5 países, que son Brasil, México, Colombia, Argentina y España. Después, en la segunda parte, hablaremos de cómo se está gestionando la crisis del COVID en cada uno de estos países. Y en el tercer bloque ya iremos a conocer, intercambiar buenas prácticas, cosas que se han hecho y para poder aprender un poco todos de todos. Quiero agradecer sobre todo a nuestros panelistas que veis aquí, porque tenemos 2 personas de Colombia, 2 personas de México, 1 persona de Brasil, 1 persona de Argentina y 1 persona que está conmigo aquí de España. Os voy a presentar a nuestros panelistas para que los conozcáis. Por parte de Colombia tenemos a 2 personas con 2 visiones diferentes. Una desde la parte de las residencias geriátricas, que vive el día a día, el micro, y otra persona que viene de una asociación. Por un lado está Claudia, la señora Claudia Blanco. Buenos días, Claudia, que es la directora de la residencia Hogar Geriátrico Lindaraja. Y por otro lado tenemos al doctor Javier Cabrera, que además de médico geriatra es el presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Bienvenidos a los 2. Por parte de México también tenemos la suerte de tener a 2 personas, con 2 visiones también muy complementarias. Por un lado tenemos a la doctora Magdalena Garza, que además de geriatra es directora de 2 hogares, de 2 residencias, con visiones muy diferentes entre ambos. Por un lado, el Hogar de la Misericordia y por otro lado, la residencia geriátrica Villa Lolita. Y tenemos también a Ana Gamble, que es la directora de atención geriátrica del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Bienvenidas a ambas. Y sobre todo, sabemos que estáis pasando muy mal, sobre todo en la zona donde vive Magdalena, que estáis sufriendo el huracán Hanna. Muchísimas gracias por tener el tiempo por venir hoy a estar aquí en el panel. Por parte de Argentina tenemos a Hernán Fraga, que es un 2 por 1, porque tenemos, aparte de ser el presidente de la Cámara Argentina de Residencias Privadas para Personas Mayores, que se llama CARPE, es además director de la residencia Momentos Dorados. Bienvenido, Hernán. Y tenemos por parte de Brasil, tenemos al doctor Carlos Uehara, que es el presidente de la Sociedad Brasileira de Geriatría y Gerontología. Bienvenido, Carlos. Y en España tenemos a Josep de Martí, que es el director de Inforesidencias, además de ser jurista y gerontólogo. También quería aprovechar para dar las gracias al señor Gabriel Monteiro de la empresa Dialogue Health, que nos puso en contacto precisamente con el doctor Carlos Uehara, que gracias a él pues, está con nosotros hoy en este panel que hacemos hoy.
Y por último me presento yo. Yo me llamo Ana Cebrián, soy la directora de marketing de Inforesidencias y haré, como veis, de moderadora de esta sesión. La primera parte, lo que vamos a hacer es, he recogido la información de todos los países y os haré una pequeña presentación para poneros en situación, daros una foto del sector geroasistencial o geriátrico en cada uno de estos países. ¿Me permitís? Os voy a poner la presentación. Si os preguntara de los 5 países cuál es el que tiene mayor nivel de población, creo que nadie fallaría. Todos diríais Brasil, claramente. 211 millones de personas. En naranjita veréis que al lado os he puesto qué porcentaje de la población es mayor de 65 años. En Brasil un 21% de la población es mayor de 65 años. ¿Vale? 21 millones de personas. 21 millones, no porcentaje. No, perdón, son 21 millones de personas. En porcentaje es un 10% de la población. Es decir, Brasil es una población, digamos que tiene una población bastante joven. Son un 10% son mayores de 65 años, pero significa 21 millones de personas, que son muchas personas. Puede ser un sector geriátrico realmente importante. México es un 60% de Brasil, son 127 millones de personas. También es un país bastante grande. Y aquí un 12% de su población son mayores de 65 años, que significa 15 millones de personas. Sin embargo, Colombia, España y Argentina son países bastante más pequeños comparados con estos dos. Están entre los 45 y los 50 millones de personas. La gran diferencia es Colombia y Argentina, básicamente un 10% de su población son mayores de 65 años. Sin embargo, en España, como en el resto de Europa, somos una población bastante envejecida. Uno de cada 5 personas es mayor de 65 años. Y lo más peligroso de todo es, de aquí 10-15 años, será casi el 25% de la población española será mayor de 65 años. Es decir, el sector geroasistencial es un sector que necesita realmente un buen apoyo y seguir hablando de ello. En la siguiente transparencia os podría preguntar ¿en qué país creéis que hay mayor número de residencias geriátricas? Aquí realmente buscar esa información ha sido muy difícil y lo he compartido con nuestros invitados. Realmente en España tenemos datos, pero en el resto de Latinoamérica los datos, hay mucho mercado que es informal y los datos son muy difíciles de obtener. Aquí os hemos intentado sacar los datos que hemos encontrado más importantes, pero sobre todo la parte importante es cuántas plazas geriátricas hay. Y os pondré un ejemplo. Por ejemplo, Madrid y Barcelona tienen más o menos el mismo nivel de población. Sin embargo, hay el doble de residencias geriátricas en lo que es en Cataluña que lo que es en Madrid. ¿Por qué? Porque las residencias geriátricas en la parte de Cataluña, de Barcelona, son mucho más pequeñas que las que hay en Madrid. Por tanto, lo importante saber realmente es cuántas plazas geriátricas hay. Básicamente, para poder sacar el ratio de una recomendación que nos aporta la Organización Mundial de la Salud, que ellos dicen que lo recomendable sería tener 5 plazas geriátricas por cada 100 mayores de 65 años. Como vemos, ninguno de los países que estamos aquí presentes llegamos a este ratio. Pero creo que puede ser interesante saber que hemos intentado sacar esta información y que es una información importante de tener para saber qué grande es el sector y lo que nos falta y cómo hay que apoyarlo. También hemos puesto una idea de cuántos porcentajes de geriátricos privados hay en cada uno de los países para daros esta información. Y después, esto ya es para que el público que estéis aquí mirándolo, pues pensáis, oye, ¿qué me puedo llevar de esto? Pues también hay varias realidades en cada uno de estos sectores. Hemos pensado que cuánto puede costar una residencia privada al mes, os puede dar una idea de cada sector, dónde está en cada uno de los países y sobre todo, pues cuánto gana al mes un gerocultor o una auxiliar de enfermera también os puede dar un poco de información. Y ahora vamos al COVID. ¿Dónde creéis que ha afectado más el COVID en cada uno de estos países? Aquí hemos intentado recoger el número de fallecimientos por COVID en cada uno de los países que hemos podido encontrar. ¿De acuerdo? En España, por ejemplo, no os hemos puesto
los que son de diagnóstico confirmado, sino que lo que se ha hecho es por series históricas la diferencia entre los meses en que ha habido COVID y los que no, cuál es la diferencia. Y nos salen casi 45.000, por ejemplo, en España, 45.000 fallecimientos por COVID. Si lo hacemos en porcentaje respecto al nivel de la población, veis que es bastante alto. Es el más alto de todos los otros países de largo. Y aquí también os hemos puesto el número de fallecidos en centros geriátricos. También aquí en España nos llevamos la palma, ¿vale? Veis que nos ha afectado de una forma muy intensa y donde ha entrado ha hecho muchísimo daño. En el resto de los países, por ejemplo, en Argentina hemos conseguido algunos datos, 11%, en el resto de países no lo hemos llegado a conseguir. Si los conseguimos, los pondremos y lo tendréis disponible. O si los tenéis, encantado de hacérmelos llegar y los podré poner aquí para que todos podamos tener esta información. Como veis, ahora ya tenemos una foto, espero, de la situación y empezaremos por la segunda parte, el segundo bloque de esta sesión de hoy, que es, a través de preguntas que os iré haciendo a cada uno de los panelistas, revivir un poco cómo se ha gestionado esta crisis del COVID-19. Iré haciendo las preguntas y cediendo la palabra a cada uno de los panelistas. Y os pido que estéis entre 2 y 3 minutos cada uno para explicar una situación en cada uno de vuestros países. Si os parece, como el COVID ha sido tan intenso en España, empezaré con Josep para que nos diga su experiencia, que creo que puede ser bueno para el resto, viendo que la diferencia en España ha sido como mucho más intenso. La primera pregunta es, Josep, ¿quieres añadir algo más de información sobre el sector geroasistencial? Te voy a hacer 3 en una, ¿vale? Después, las personas que están en las residencias en España, ¿cuál es su perfil? Y la tercera es, ¿cómo ha afectado a las residencias? Bueno, querría, muchas gracias y solamente añadir una cosa a lo que ha dicho Ana. Aquí hay 3 personas que no estáis viendo entre nosotros, pero que gracias a que están en la sala de máquinas, que estamos en Internet y esto se está viendo en todo el mundo. Juan Pablo Correa, que está trabajando desde Finlandia, que forma parte de nuestro equipo. Maribel Hernández desde México también está trabajando y Carles Reixac desde Barcelona. Estos son todos los que, además de los panelistas, gracias a ellos podemos hacer esto. Entonces, sí que quería decir, hay una peculiaridad, que es, en España, más o menos 3 de cada 4 residencias pertenecen a una empresa o a una entidad sin ánimo de lucro y más o menos una cuarta parte pertenecen a una administración, pero aún así, más o menos el 40% de las plazas, o sea, de las personas que viven en una residencia, su estancia en la residencia está financiada por una administración pública. Principalmente las comunidades autónomas, sería algo parecido a lo que sería un Estado federado en un Estado federal, con matices, pero para entendernos, de manera que muchas personas viven en residencias que son privadas, pero su estancia en esa residencia y los servicios que reciben los paga en parte una administración pública. Esto creo que es una peculiaridad, cada país tiene su peculiaridad y España no tiene una peculiaridad, sino 17. Quiere decir, cada comunidad autónoma, o sea, cada uno de este equivalente a un Estado, tiene un sistema que es algo diferente y que solamente durante estos 4 meses de pandemia, cuando el gobierno de la nación, del Estado, con el apoyo del Parlamento, declararon el estado de alarma, solo durante esos meses tuvimos digamos, como una gobernanza común de todo el Estado. Sí que quiero remarcar, además de eso, ¿quién vive en residencias en España? Pues según un estudio que se hizo hace 3 o 4 años por parte de la Fundación Edad y Vida, la media de quien vive en una residencia es superior a los 85 años, tiene 3 enfermedades activas, toma 7 medicamentos diarios, más o menos 1/3 va en silla de ruedas y aproximadamente un 40% sufre deterioro cognitivo. No todo el mundo Alzheimer, aunque lo más común es que se hable de Alzheimer, pero algún tipo de deterioro cognitivo. O sea, tenemos personas que son muy dependientes, muchos con enfermedades crónicas, muchos serían catalogados desde la geriatría como frágiles y lo que hizo el COVID cuando entró en las residencias, en muchas residencias se mató a personas que tenían de base un estado bastante frágil, que tenían pluripatología, que están. Ahora, una gran pregunta que se hace y que tardaremos años en responder es ¿cuántos años de vida ha robado el COVID? Queriendo decir, no es terrible siempre que muera una persona, pero una vez que sabemos lo terrible que es diferente el grado de terrible
cuando mata a una persona que quizá le quedaba 6 meses de vida, era lo lógico que no viviese más de 6 meses con las patologías que tenía, que cuando ha matado a gente mucho más joven. Ese estudio habrá que hacerlo más adelante, sobre todo para prever y para saber un aspecto que no se ha tratado mucho, que es el aspecto ético del cuidado. Yo lo dejo aquí porque después seguiremos hablando. Claudia, ¿podrías darnos tu punto de vista? Y Ana, pues te cuento que en Colombia es un panorama muy parecido en cuanto a la catástrofe que ha sido este virus, pero realmente acá la población está muy repartida en factores socioeconómicos, entonces las diferencias sociales son altísimas, son abismales entre una y otra, y anoche yo veía en el noticiero y mostraban la diferencia y el impacto que ha tenido el COVID en cada una de las poblaciones, y efectivamente el impacto más grande ha sido en los estratos más bajos. Los estratos van de 1 a 6, donde el 1 es el más bajo, es el que está subsidiado por el gobierno, y el 6 es el que, digamos, tiene mayor capacidad económica. Entonces, vemos que esta población es casi que el 80% de los afectados por COVID están en el rango del estrato 1 y 2. En el estrato 5 y 6, que son los más altos, realmente es muy poquito lo que ha aportado. Esto relacionado a los hogares, pues acá en Colombia no hay muchos números de registros, cuántos fallecen dentro de los hogares, cuántos hogares hay exactamente en toda Colombia, y pues más o menos 1.700 y pico están registrados solamente, pero hay un subregistro de residencias. Entonces, contabilizar cómo ha afectado directamente a los hogares es muy difícil, pero más o menos uno habla con los colegas y se da cuenta que efectivamente la foto que muestra el gobierno de la población más vulnerable son efectivamente pues, los que están aportando más enfermos y más muertes en esta pandemia. Magdalena, me gustaría también conocer vuestra situación. Bueno, eso lo puedo extrapolar a mi hogar. Vale. Más o menos, cuando yo miro algo de estadísticas que hay, podemos ver que de la población más vieja, yo tengo residentes desde 64 años, que es una población muy joven, digamos, para estar en residencia. Pero también definitivamente pues es el deterioro cognitivo avanzado en estos pacientes los que los llevan a entrar a una residencia. Yo puedo ver también los estratos socioeconómicos. Mi hogar está en el estrato 6, pero me llegan personas de diferentes estratos también. Entonces puedo ver que el 30% de estos pacientes o de estos residentes tienen un acceso a una pensión. El resto está subsidiado por sus familiares. Entonces, en esa pandemia donde la gente empieza a perder sus empleos, empieza a tener menor percepción de dinero en sus hogares, pues entonces se me acercan también a decir, oiga, ayúdeme, porque realmente no podemos seguir pagando la mensualidad y necesitamos tener esa ayuda suya. Entonces hemos estado también debatiéndonos entre la ayuda, mantener el hogar, mantener la seguridad. Todo el tema de bioseguridad se nos ha convertido en unos costos que no estaban planeados y creo que nadie los tenía planificados en estos momentos. Entonces, estamos haciendo esa nivelación, tratar de sobrevivir en la pandemia, y también es cierto que la gente se volcó a llevar a sus familiares a estos hogares porque necesitan salir a trabajar y no los pueden tener en sus casas. Entonces también empieza a haber una mayor demanda, pero también un mayor riesgo para los que ya están viviendo en las residencias. Muy bien, gracias Claudia. Magdalena, ¿nos puedes dar tu situación? Claro, nuestro país es como todos los que están hablando ahorita, es muy diverso, tenemos 32 estados y hay mucho subregistro de casas de cuidado geriátrico, tristemente. Y localmente hemos observado, en México hay ahorita 408.449 confirmados y 45.361 defunciones. En Nuevo León, donde yo estoy trabajando en esa área local,
hemos tenido hasta la fecha 31,000 confirmados y 1,099 defunciones. Es muy bajo el porcentaje en comparación al país en general, y el 50% de esas defunciones son de adultos mayores. Y el porcentaje de los que mueren en casas de cuidado geriátrico es muy pequeño. Aunque tenemos un subregistro, Secretaría de Salud nos dice que hay alrededor de 108 residencias geriátricas que tienen entre 8 a 110 residentes. Hay alrededor de 3,000 adultos mayores asilados. Y como dice la doctora, es variable el costo, el 90% de ellos tienen un costo. La familia tiene que pagar una mensualidad. El gobierno no tiene casas de cuidado geriátrico. La iniciativa privada ha hecho mucho para generar casas de cuidado, como donde yo trabajo. Yo desarrollo mi trabajo en 2 áreas. Una es atendiendo el Hogar de la Misericordia, que se inaugura gracias a Teresa de Calcuta, a la misión hace 40 años que ya hace, de que ningún adulto mayor debe de morir en la calle. Así que empresarios se reúnen y hacen 2 casas. Tenemos 110 adultos mayores entre 2 casas. Y la función, cuando alguna vez yo pedí mi carro rojo, me recuerdo que me llaman y me dan la encíclica de Juan Pablo II y me dicen: doctor, aquí no hay carro rojo. Aquí lo que hacemos es rescatarlos, darles un hogar, acompañarlos hasta que mueran con dignidad, sin hacer demasiadas cosas para hacer que su vida sea más escarnizada o más sufriente. También en esta casa tenemos alrededor de 7 pacientes con COVID en este momento y los estamos atendiendo en la casa. Y en la otra parte tenemos 95 adultos mayores en una casa que es privada. Cada quien tiene su suite. Son adultos mayores que tienen una amplia gama de acceso a los médicos, gracias a Dios. Y tiene mucho personal. Y a diferencia del otro, aquí no hay un solo caso de COVID desde hace 4 meses. Lo que hemos tenido es personal infectado, cocineras, intendentes, cuidadoras. Y hemos visto como el adulto mayor, que trabaja en el Hogar de la Misericordia, que es indigente, que tiene, como todos ellos, muchas enfermedades, mucha vulnerabilidad, entonces se instala más la enfermedad. Además de no tener tal vez los recursos suficientes para tener personal que los atienda. Y esas son las batallas diarias que tenemos: el conservarlos en la casa, el asistirlos tanto humanamente, médicamente, espiritualmente, para que conserven su espacio hasta el último momento, siguiendo la misión de la casa. Y en el otro, a pesar de que tienen recursos, me llama la atención porque hicimos las guías anticipadas, la voluntad anticipada hace 4 meses, para saber si llegara un momento en que todo estuviera saturado, ¿qué íbamos a hacer? Ya estamos en este momento crítico, en este momento. Para mi sorpresa, la mayoría me dijo que no quiere ser hospitalizado. Es impresionante la visión que tienen de esta pandemia, porque dicen: no quiero estar solo en un hospital, ya estoy grande, tengo 87, 90 años, haz todo lo que puedas aquí en la casa. Y esa es una visión más o menos integral de lo que estamos viviendo en este momento en Nuevo León, que ahorita estamos en la parte más alta y seguimos subiendo y no llegamos a la cúspide aún. Gracias, Magdalena. Muy interesante. Hernán, ¿nos puedes dar tus comentarios, pasar tus comentarios, por favor? Sí, bueno, coincidir con el resto de los colegas que en Argentina también se dan circunstancias similares a España en cuanto a la población que reside en geriátricos, en cuanto a las dificultades que tienen, todos están polimedicados y demás, es bastante similar. Después en Argentina también la pobreza es un factor de riesgo, ¿sí? De hecho ya está reconocido un poco por la Organización Mundial de la Salud, que es así, que sí, la pobreza es un factor de riesgo para el COVID. Acá en Argentina se ha resuelto, dentro de todo, por suerte, se resolvió bastante bien.
se aisló bastante, se utilizó una estrategia muy agresiva al principio, con una cuarentena muy restrictiva, con pocos casos. Eso hizo que no se acelerara de arranque, que no haya una base demasiado amplia de contagios, sino que los contagios se vayan dando progresivamente. Lógicamente esto dañó muchísimo la economía y eso está trayendo otros problemas y va a traer también problemas por otro lado muy serios. De hecho, la bajada en el PBI argentino es una de las más grandes del mundo, producto de la crisis del COVID y de una crisis preexistente en nuestro país. Y con respecto a las estrategias de cómo se reparte el costo de una internación geriátrica en general, en Argentina hay una gran presencia de residencias privadas, en su mayoría. Tienen muchas residencias convenios con diferentes obras sociales. En Argentina tenemos distintas obras sociales sindicales y sistemas de medicina prepago. A su vez hay un plan médico obligatorio, digamos, que cubre una cantidad de prestaciones obligatorias que debe cumplir una obra social o una prepaga o quien sea que ofrezca servicio de salud. Y eso está regulado por la ley. Y hay una ley de discapacidad en la que entran pacientes mayores con discapacidades que deban residir en hogares geriátricos, y bajo esas condiciones las obras sociales deberían cubrir la totalidad del arancel. Digo debería porque no siempre se da, hay una negociación, a veces cubren parcialmente, a veces no cubren nada. Por ejemplo, PAMI tiene sus geriátricos con sus plazas concertadas, por decirlo de alguna manera, parecido a lo que tiene España con las comunas, pero en este caso es la obra social PAMI, que tiene plazas en diferentes establecimientos geriátricos. Y lógicamente muchas veces lo que pasa es que al ser una obra social tan grande hay ciertas dilaciones en cuanto al flujo financiero, a cómo financian a esas residencias o cómo pagan esas plazas. No siempre el valor que cubre PAMI es el ideal para atender a los pacientes. Quedan algunas cosas por fuera o hay que manejar con mucha informalidad ciertas cuestiones, y obviamente eso después se ve reflejado en la calidad de atención y en la salud, ¿no? Y con respecto, ya que estamos hablando de la informalidad, también coincido con el resto de los colegas de Latinoamérica, muchísima informalidad. A ver, en Argentina hay muchísima informalidad en la economía en general, ¿sí? El dato general de informalidad es enorme, en torno al 50%, es muy grande, mucho trabajo no registrado, bueno, informalidad en general, y en residencias geriátricas es incluso mayor. Hay incontables residencias distribuidas por diferentes lugares. Obviamente en Argentina hay mucha concentración en la provincia de Buenos Aires, es muy grande la provincia de Buenos Aires y Cava, lo que es AMBA, o sea, la capital del país y el conurbano bonaerense nuclean la mitad de la población o más. Realmente es mucha la gente que vive ahí. Por lo tanto, la mayoría de las residencias registradas y no registradas también están en esta área. La mayoría de los barrios humildes, con carencias, con grandes carencias, también todo está muy concentrado, muy centralizado en esta área. Por eso el temor fundado de nuestra administración era que se descontrole la base de contagios y eso pudiera ocasionar realmente un número de fallecimientos altísimo. Gracias a esas medidas restrictivas, bueno, se frenó ese evento que se esperaba, no ocurrió. La mortalidad es bajísima, extrañamente, o no. Bueno, se tendrá que hacer algún estudio más profundo para determinar realmente las estadísticas
qué calidad tienen los números que manejamos y demás, que también es otro tema. Paso a Carlos para que tengamos tiempo para todos. Sí.